embajadores, señoras embajadoras, distinguido doctor Andrés Celestino Araúz. ¿Cómo? ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Después del día de ayer, que fue una jornada exitosa con la inauguración de las conferencias del mes de agosto, con la participación del señor canciller y nuestro invitado de lujo, el presidente Aristide Royo. Hoy continuamos a ese nivel con la participación del doctor Andrés Celestino Araúz, quien cuenta con una extensa hoja de vida profesional muy destacada y reconocida, no solamente en el ámbito universitario panameño, en el ámbito mundo académico e intelectual también de América Latina. Doctor Andrés Celestino Araúz es licenciado en Filosofía e Historia, también con una especialidad en Segunda Enseñanza. Es doctor, graduado con Sigma Lambda, es doctor en Filosofía e Historia en la sección de América, en la Universidad de Valladolid, y es también graduado con sobresaliente summa cum laude. El doctor Araúz es autor de un sinnúmero de obras, más de una veintena de obras destacadas en el campo de la historia política, social, filosófica. Y muchos de nosotros hemos también bebido de esa fuente permanente. Y yo me alegro en mi doble condición porque somos contemporáneos y somos coterráneos. El doctor Andrés Celestino Araúz fue vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad de Panamá durante la administración del doctor Carlos Iván Zúñiga. Es también autor en este momento de esa obra monumental que se están haciendo a cargo de él precisamente en la historia de la vida política y la obra académica del doctor Jorge Lucas Sibaus, quien nos ha entregado obras extraordinarias como la vida de Carlos Mendoza, secretario de Hacienda y presidente de este país, en 2 tomos. Es autor de la historia de Panamá en sus textos. El profesor Carlos Manuel Gastasoro y Armando Muñoz Pinzón. Igualmente ha escrito obras la autora Patricia Pisurno, que también se destaca y la tenemos como expositora, uno de los temas fundamentales para el estudio permanente. Estas conferencias son, ya lo hemos conversado con el propio CIDE y el equipo, van más allá de lo que significa una simple y sencilla curso de capacitación. Se trata de ir perfeccionando cada vez más al recurso humano que tenemos en el exterior y aquí en planta. Así como él decía ayer en el tweet que ya salió, que ha recorrido gran parte, no solamente de aquí, sino en distintos lugares, se está hablando de cómo se están buscando va a tener la responsabilidad de la defensa y la promoción de los intereses nacionales de Panamá en el mundo. Entonces, el doctor Andrés Celestino Araúz
hace algunos, diría que un par de años, me estuvo hablando sobre una investigación que estaba realizando, que era precisamente sobre la salud y la higiene en pública en Panamá, desde finales del siglo XVIII hasta inicio de la época republicana. Yo les comento que me impresionó gratamente e incluso de comprobar cuán ignorantes son en algunos temas fundamentales. Y esta investigación también debe servirle a los médicos panameños, a los estudiantes de medicina y a todos los que se interesan en el área rurales. Hay grandes aportes en esta obra que hoy va a compartir con nosotros, la microbiología, la parasitología, la bacteriología, todos estos temas que se fueron presentando durante la etapa de la primera etapa de la presencia colonial norteamericana y cómo fue utilizándose de alguna perspectiva como un medio también para los dominios y controles sociales. Incluso va mucho más allá, va a señalar ciertamente aspectos como rayan en el control incluso racista de lo que pudo haber sido la práctica de la medicina en este país. En consecuencia, además no soy yo no quiero demostrar cuán ignorante y neófito soy en este tema y quiero darle la cordial invitación y bienvenida al doctor Celestino Andrés Arauz para que platique con nosotros en relación al tema que nos convoca hoy. Usted puede empezar en el momento que usted desee, mi querido profesor. ¿Puedo darle mi celular? Sí, buenas tardes, colega y amigo Edgar Spence, coterráneo. Lastimosamente me surgió un problema con el webcam, así que para solucionarlo voy a ver si doy la conferencia en el celular. No sé qué pasa, porque no me van a poder ver. No sé si me estarán escuchando. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, disculpe, no sé qué pasó, ¿no? Pero agradezco en primer lugar, mientras tratan aquí de solucionarme el punto en el celular, la gentil invitación del distinguido amigo, colega y coterráneo de Bocas del Toro, el profesor Edgar Spence, a nombre de la Academia Diplomática y Consular Ernesto Castillero Pimentel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y para dar esta conferencia que he intitulado Salud e Higiene Pública en Panamá desde finales del siglo XVIII hasta inicio de la época republicana. Aclaro en primer lugar que este trabajo forma parte de un extenso proyecto de investigación titulado Discursos y Prácticas de la Medicina e Imaginarios sobre la Salud y la Enfermedad en Panamá, 1800-1950, que inscribí en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado años atrás. Y para ello también, también le expreso mi gratitud pues al decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Olmedo García, el vicerrector de Investigación y Posgrado, el doctor Javier Gutiérrez, y al Consejo Académico de la Universidad de Panamá, que me concedió descarga horaria sustancial para este trabajo que espero finalizar el otro año y del cual espero que salgan 3 volúmenes. Un volumen sobre la evolución de la medicina hipocrática y después neohipocrática en el siglo XVIII hasta la aparición de la medicina moderna, bacteriana o pasteuriana, final del siglo XIX, principio del XX, y hasta la aparición de los antibióticos a mediados del siglo pasado. También saldrá otro volumen sobre el tema de los discursos médicos desde el siglo XVIII, que he logrado compilar algunos, comenzando con don Sebastián
José López Ruiz, un conocido médico que estudió en la Universidad de San Javier en Panamá y terminó allá en Lima su doctorado, y después hizo carrera en Colombia, muy destacada, por cierto, y que tuvo una polémica tremenda con José Celestino Mutis por ver quién había descubierto la quina, aunque había varias variedades de esta especie. Y lo otro es un tercer volumen sobre los anuncios médicos y de los medicamentos que aparecían aquí publicados en los periódicos locales, revistas, etcétera, etcétera, periódicamente desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Así que son 3 volúmenes y sin más. ¿Cuál? Bueno, quiero comenzar esta exposición refiriéndome en una manera muy rápida, porque no se va a entender el siglo XVIII sin retrotraernos un poco al fondo de esto. Inicio esta exposición recordando que el movimiento intelectual de la Ilustración, que surgió en el siglo XVII y se consolidó en la siguiente centuria, si bien presentó innovaciones radicales, a la vez se fundamentó en algunos postulados de larga duración que hundían sus raíces en la antigüedad grecolatina, tal como ocurrió con el Renacimiento, cuya influencia se proyectó con el Iluminismo. La medicina hipocrático-galénica es una de esas estructuras subyacentes que cobró nuevos bríos y adoptó otras modalidades como eran la geografía y topografía médicas y el uso de las estadísticas vitales para medir los índices de natalidad, morbilidad y mortalidad, principalmente en el siglo XVIII. Entre las transformaciones impulsadas por la Ilustración, quiero recordar que se destacó el uso de la razón para alcanzar el conocimiento verdadero, en contraposición a las creencias y los dogmas religiosos, la revalorización, de la naturaleza como norma para la conducta humana en todas sus manifestaciones, y la convicción del progreso ilimitado de la humanidad gracias a los adelantos científicos por la observación y la experimentación. Así, orden, razón y progreso abrieron el camino del pensamiento moderno, que a su vez propuso un superestado poderoso que regulara, ordenara y organizara la vida de los ciudadanos, por lo cual en el ámbito de la higiene y la salud pública se impondría lo que Michel Foucault denominó biopoder y biopolítica, como veremos más adelante. Es decir, un Estado que regula completamente la vida y los cuerpos de los ciudadanos. Esto se va a proyectar en las reformas borbónicas que se van a tratar de imponer aquí en las colonias del continente americano y específicamente en Panamá. Por eso traigo alusión a esta situación. Todo esto equivalía en síntesis a fomentar la ciencia y la educación, impulsar la economía en sus diversas ramas y la agricultura, la ganadería, la industria, el libre comercio y la banca, así como el desarrollo de las obras públicas, el urbanismo, la salubridad para todos los ciudadanos. Acorde con los preceptos sustentados en el conocimiento racional y las innovaciones científicas, el movimiento ilustrado utilizó o desechó, mejor dicho, el principio básico de la medicina medieval, que atribuía a las enfermedades a un castigo divino, y por ende su objetivo principal era salvar el alma y después el cuerpo. Primero estaba el cura y después estaba el médico. Esa medicina se va a aplicar aquí en Panamá desde el inicio del siglo XVI, como se venía practicando en Europa. También se propuso la Ilustración de desarraigar el trasfondo mágico, religioso y natural de los saberes populares, tradicionales y empíricos sobre el origen, tratamiento y cura de las patologías. O sea, que al mismo tiempo que adoptó
modalidades científicas que incidieron en el ámbito de la medicina, principalmente la fisiología, la circulación de la sangre, sobre todo la anatomía y la patología. Asimismo, incorporó los imaginarios, las representaciones y los discursos de la antigua medicina hipocrático-galénica para la explicación, diagnóstico y cura de las enfermedades. Aquí en Panamá, cuando nos ocupamos de las reformas borbónicas, tenemos que retrotraernos a la antigüedad, porque la Ilustración bebió fuente de la fuente de la antigüedad. Y por eso encontramos que la obra principal de Hipócrates de Cos, que va a marcar la medicina en el mundo occidental durante muchos siglos, y en Panamá va a ser desde el siglo XVI hasta finales del XIX, ¿no? Con variantes. Hipócrates de Cos del 460 al 377 a.C. Y él escribió con su discípulo una vastísima obra que se llama Corpus Hippocraticus. Y de ese corpus hipocrático hay un tratado que se llama Sobre los aires, aguas y lugares, que está vinculado a otra obra de él que se llama Aforismo, Epidemia, Pronóstico y sobre la dieta en las enfermedades agudas. Lo que interesa aquí es que Hipócrates decía que lo primero que más interesaba a una persona era saber las estaciones del año con sus correspondientes cambios climáticos, la situación de las ciudades en cuanto a los vientos, la puesta y salida del sol, así como distintas propiedades de las aguas que incidían directamente en las diversas enfermedades. Y esto a su vez se relacionaban con los humores o fluidos corporales. Esta posición la consolida Aristóteles y también Galeno de Pérgamo con los humores. Se dice con razón entonces que el tratado sobre las aguas, aires y lugares es un lejano precursor de la llamada medicina meteorológica o medioambiental, entre comillas, al igual que tiene una estrecha relación con el entorno telúrico, es decir, lo que muchos siglos después se denominó determinismo geográfico. Del mismo modo, la doctrina hipocrática también se sustentó más adelante y se convierte en hipocrática con la investigación de un médico llamado Thomas Zinderman, que acuñó ya el término de miasma. Miasma significa vapores corrompidos, vapores sucios que exhalaban los cuerpos inorgánicos o otros efluvios o vapores deleterios venenosos que se transmitían por el aire, surgían de la tierra y ocasionaban las enfermedades. Ese concepto de miasma va a preimpregnar toda nuestra medicina desde el siglo XVII prácticamente hasta el siglo XIX finales. Lo podemos ver en los tratados médicos permanentes, ¿no? Bueno, disculpen, el doctor acaba de salir, está teniendo problemas técnicos. Vamos a darle unos minutitos para que vuelva a reintegrarse.
Perdón, ¿me escuchaban o no me escuchaban? Se perdió el sonido, Edgar. No se preocupe, doctor, usted continúe. Bueno, voy a recapitular brevemente, pues. Decía que a finales del siglo XVIII, con las reformas impulsadas por Carlos III y Carlos IV en las colonias de América y en Filipinas, se dispuso una serie de normativas sanitarias o de salud pública en la higiene y la salud, y que entre esas estaba la reubicación de los cementerios fuera de los templos que se acostumbraba a establecer o a hacer desde el inicio del siglo XVI, ¿no? Por ejemplo, en Santa María la Antigua, para no ir muy lejos, y en Panamá la Vieja también. Inclusive los hospitales servían como cementerio. Era una costumbre que venía de los códigos de Alfonso X el Sabio. Se venía con esas disposiciones, ¿no? Y se venían practicando sin cambiar en absoluto esa modalidad. En 1760 y pico, 67 aproximadamente, Sebastián López Ruiz, el médico que le mencioné, dijo que esa era una costumbre solamente insalubre, que atentaba contra la salud pública, los entierros en los cementerios, en las iglesias o cerca de las iglesias. Se opuso, por ejemplo, que el cementerio funcionara al lado de la iglesia catedral, como era el primer cementerio que tuvo la nueva ciudad de Panamá. Al lado de la iglesia catedral estaba ese cementerio. Pero no prosperó esa propuesta del doctor Sebastián López Ruiz, porque las familias más acomodadas, la oligarquía de turno, enterraba sus deudos allí, en la catedral o en el cementerio cercano. Tuvo que venir una epidemia de viruela en 1816, terrorífica, epidemia de viruela, para que se construyera el primer cementerio fuera del casco urbano, que es el antecesor del cementerio Amador. Pero estamos hablando del siglo XIX ya, ¿me explico? Así que estas reformas no calaron enseguida. También se ordenó para ese entonces que los cadáveres se sepultaran con la profundidad competente, entre comillas, que no se pusieran en parajes públicos cuando llegaran a su estado de putrefacción, y que los entierros se hicieran cuando las horas, estaciones y estado de la atmósfera estuvieran menos expuestas a propagar los miasmas, entre comillas, que despedían los cadáveres de su despojo. Eso, por supuesto, va a esperarse hasta el siglo XIX. Siglo XVIII eso no cala. En otras palabras, el reformismo borbónico, higiénico y sanitario se hizo bajo los parámetros de la medicina neohipocrática, medioambiental y humoral. Ahora esta adoptó las modalidades de geografía y topografía médicas vigentes de mediados del siglo XVIII hasta comienzo del XIX. Pero también sobresalió la concepción contagionista, que se opuso a aquella teoría determinista y mecanicista, en especial para explicar el origen de las epidemias y las infecciones. Y eso surgió sobre todo cuando la sífilis comenzó a azotar fuertemente Europa en el siglo XVI, y se hicieron estudios y se dijo que era el contacto directo entre personas lo que producía el contagio. Por ello, en el imaginario neopocrático se consideraba igualmente útil para la salud pública que dentro de la ciudad y otros núcleos de población no se establecieran fábricas ni manufacturas que alteraran o infeccionaran considerablemente la atmósfera, porque el aire era, que se pensaba que era el propagador de todas las enfermedades. Tales eran las jabonerías, tenerías, fábricas de velas de cebo y cuerdas de vihuela. También los artesanos que utilizaban alienaciones, decía, comillas, de metales y fósiles que infectaban el aire. Solo debía permitirse almacén y depósito de materias ya trabajadas, decían las reformas borbónicas. Sin el dictamen e inteligencia de las respectivas autoridades, en el caso de Madrid, donde estaba la Suprema Junta de Gobierno de Medicina, y en América el protomedicato, o sea, un conjunto de facultativos que determinaban quién podía ejercer las profesiones, ¿no? Y
las supervisaban, como en este caso por los curanderos, los fiscalizaban, a las parteras o comadronas las fiscalizaban, y también a los llamados brujos o estos que utilizaban todo tipo de rituales y menjurjes para la supuesta cura de su paciente, ¿no? El protomedicato se estableció para eso. También el gobernador velaba por esta implementación de reforma, y sobre todo el ayuntamiento cabildo. El cabildo entonces era lo que hoy es un municipio, el asesor directo del municipio, y estaban compuestos por los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en América. El cabildo velaba por todo lo que tuviese relación con la salud pública, como eran los hospitales, los hospicios, las cárceles, los mataderos, los almacenes, teatros, iglesias, etc. Debían cuidar la situación ventajosa del terreno, la ventilación, limpieza y aseo para que sean saludables, decía la reforma. Incluso las reformas borbónicas sanitarias, bajo el influjo de la medicina neohipocrática, recomendaba tomar precauciones al aplicar la inoculación de las vacunas contra la viruela. Ya Jenner, a finales del 18, había descubierto la vacuna contra la viruela. Y comenzó a proyectarse eso en América. Se mandó una expedición filantrópica, inclusive a principios del siglo XIX, para inocular la viruela en distintas posesiones de América. En Panamá hubo también, en 1808 aproximadamente, se inocularon como 600 personas aquí. Pero aquí en la reforma se decía que había que tener cuidado con la vacuna, porque esta era peligrosa, porque dispersaba los miasmas y multiplicaban la viruela natural. Entonces estamos hablando de unos conceptos todavía que están apuntando a la modernización, pero que todavía están arraigados en la antigüedad, o por lo menos en el siglo XVII, con el concepto miasmático de Zimmermann. ¿Me explico? Por eso se prohibía en la reforma borbónica absolutamente que en las estaciones en que no hubiese epidemias, en los pueblos y sus barrios, ningún facultativo cirujano pudiese inocular sin darse cuenta a las autoridades superiores. Había que esperar unas estaciones adecuadas, que no hubiese vientos soplando muy fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Del mismo modo, se autorizaba el reconocimiento y examen de las carnicerías y los mataderos, los graneros públicos, saladeros, almacenes y puestos donde se vendía pescado, aves, animales de caza, frutas, verduras, así como también los hostales, hosterías y demás lugares donde se vendía y preparaba y confeccionaba toda clase de alimentos y bebidas dulces y confiterías, decía la reforma. En esencia, pues, la biopolítica borbónica, o sea, la política establecida desde el punto de vista estatal para controlar los cuerpos, ¿no? No se distanció de los imaginarios, representaciones y prácticas discursivas de la antigua medicina hipocrática y galénica, con las modalidades que mencionamos, la geografía médica y la topografía médica. No podía ser de otra manera, toda vez que los avances en la investigación y la experimentación con el aire, si bien determinaron en aquel entonces la importancia fundamental del oxígeno en la respiración, insistieron en la malignidad de los miasmas y los vapores venenosos que se desprendían de los cuerpos y otros residuos orgánicos en descomposición. Sus efectos nocivos eran inexorablemente mortales. Desde otra perspectiva, las reformas borbónicas también tenían como objetivo la moralización de las costumbres y específicamente perseguir la vagancia. Adoptando algunos postulados de la fisiocracia, buscaron explotar mejor los recursos naturales de las colonias, al tiempo que apoyaron el libre comercio, pero bajo las directrices estatales, es decir, monárquicas, bajo el despotismo ilustrado del siglo XVIII. El mejor súbdito era aquel que era productivo, no un parásito social que vivía a expensas de la caridad y, peor aún, del robo y la mala vida. Pero la caridad la había propiciado la misma iglesia. Era uno de los preceptos fundamentales que se practicaban, ¿no? Porque los Borbones trataron de salirse un poco del esquema
teológico, un poco digo yo, porque persiguieron a los jesuitas, pero los curas eran los encargados de poner en perspectiva también algunas de estas normativas. Entonces hay una contradicción manifiesta allí, ¿no? Y el cabildo estaba muy, muy aliado con la iglesia. La iglesia era un poder muy, muy conocido, la iglesia católica. Así que Panamá recayó en el cabildo o ayuntamiento, lo que hoy es el municipio, la responsabilidad de poner en práctica las reformas borbónicas, sanitarias y higiénicas. Esta institución, integrada exclusivamente por los criollos, tenía a su cargo la denominada en aquel tiempo policía. ¿Qué era la policía? Entonces, entre comillas, es decir, una amplia gama de funciones que contemplaban el abastecimiento, el ornato, la salubridad y todo aquello que velara por el buen gobierno y funcionamiento de la ciudad, o en su defecto los pueblos, villas y otros núcleos urbanos. No solamente el orden público, como después terminó siendo la policía, sino toda una gama de actividades que comprendían la salud pública. El cabildo tenía su responsabilidad también en el orden público, como dijimos. Pero en otras palabras, esta institución representaba el biopoder para impulsar los cambios en diversos órdenes que se requerían para modernizar la salubridad pública en Panamá, en el Istmo de Panamá. Estamos hablando del 1880, 90, por allá. Para los capitulares de la ciudad de Panamá, es decir, para los miembros del cabildo, pero principalmente, la implantación de las reformas borbónicas en el ámbito de la salud pública constituye una misión difícil de cumplir. Las limitaciones de la hacienda pública fueron un obstáculo casi insalvable. Tras la suspensión definitiva de la Feria de Portobelo en 1739, sobrevino una acentuada decadencia económica que se agravó más aún con los desastrosos incendios de la urbe capitalina en 1737, 1756 y 1781. Los pocos hospitales que existentes a duras penas lograban sobrevivir merced a las dádivas de los vecinos más acaudalados y las limonas públicas. Estoy hablando del Hospital Santo Tomás de Villanueva, que se funda a principios del siglo XVIII para atender sobre todo a las mujeres, al Hospital San Juan de Dios para dar a los pobres y el hospital dedicado a los leprosos, ¿no? Eran los tres hospitales fundamentales, pero había también hospitales en Veragua y algún hospital en Natá, pero mal abastecido y peor proveído de medicamentos y de médicos propiamente tales. Eran entidades más bien hospitalarias, que es el término que se deriva de hospital, ¿no? Para atender los enfermos y ayudarlos a bien morir, más bien. Esa era la realidad de este siglo XVIII y gran parte del XIX. Documentos de la época demuestran que la sanidad y la higiene era prácticamente desconocida en la ciudad de Panamá. Se decía que la palabra policía era, comillas, alguna divinidad fabulosa que solo existía, comillas, en la fantasía de los poetas. En la capital del Istmo había muladares hediondos, decía, en lo que se arrojaban las inmundicias y cuyas exhalaciones corrompidas eran la causa de la poca salubridad de los aires, decía un funcionario del gobierno español, Salvador Bernabéu, que en un tiempo de mal epidémico la propagaban por todo el vecindario haciendo generar el contagio. Formaba parte del paisaje urbano una muchedumbre de basureros, decía. Estamos hablando de 1808. Toda la ciudad era un monte de donde se habían visto salir hasta tigrillos y frecuentemente culebras, decía el documento. En la pequeña urbe solo había una letrina pública en 1811. Abundaban las pulperías que despedían a veces unos, comillas, hálitos pestíferos de carnes corrompidas y otras especies que trastornaban el sentido de cuanto por ahí pasaban, decía. Nadie transitaba seguro por la ciudad porque a cualquier hora del día o de la noche se exponía que de, comillas, de una asesoría o de una ventana le echaran encima una batea de agua sucia o algo peor. Esa era en realidad la sanidad que existía. Sin embargo, la higiene personal, los viajeros que llegaron por aquí, decía que era muy minuciosa, que las mujeres sobre todo eran muy cuidadosas con su persona y que el baño se hacía diariamente, contrario a los europeos. ¿Me explico? Pero aquí estamos hablando de salud pública, ¿no?
No debe atribuirse este desastroso estado de la salubridad pública a principios del siglo XIX solo a las limitaciones económicas en que se encontraba la ciudad capital y todo el istmo de Panamá. Heredero del sistema de castas discriminatorio que predominó durante el periodo colonial y que, cambiando la cúspide de la pirámide social, se proyectó hasta el siglo XX, a los criollos integrantes del cabildo citadino que esgrimían, comillas, la limpieza de sangre como distanciamiento social, poco o nada le importaba hacer extensiva la reforma borbónica de salubridad pública al resto de la población. Decía Bernabéu que los miembros del cabildo, so pretexto de ayudar a la salud pública, se beneficiaban de sus propios intereses nada más, porque solamente pensaban en hacer negocios, ¿no? No está muy distante de la mentalidad que se siguió proyectando durante los siglos XIX y XX, ¿no? Y creo que hasta el XXI. A su juicio, como se puede apreciar en los escritos de Mariano Arosemena, el padre de Justo Arosemena, decía hacia 1808 que los sectores populares eran holgazanes, viciosos y de costumbres disolutas. A esta muchedumbre perezosa, desenfrenada y vulgar, era posible disciplinarla inculcándole nuevos hábitos sanitarios e higiénicos prácticamente desconocidos para ellos. Para la mentalidad de los criollos, aglutinados en el ayuntamiento, significaba saltar la barrera de la diferenciación social y moral. Esta misión debió parecerle nada grata y le causaba repugnancia entrar en contacto con la plebe que despreciaba. Es más, Mariano Arosemena decía que la revolución de Haití de 1804 era un ejemplo nefasto, ¿no? Que había que cuidarse de ella. ¿Cómo íbamos a esperar que a la masa, a la pueblada, como decía, le iba a aplicar biopolíticas higiénicas y sanitarias de lo que venía de la reforma borbónica? Imposible. Aparte de que los propios criollos tenían su propio modelo que pasaba por impulsar, por ejemplo, la economía terciaria, la importación de negros esclavos para sus labores agrícolas, ganaderas, mineras, etcétera, etcétera, o trabajo doméstico, establecer poblaciones en la ribera del río Chagre, la pesca de perla, hasta ahí llegaba. Su preocupación fundamental era, por ejemplo, que a los esclavos no se les cargara demasiado porque podían sufrir fracturas, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegaba su interés de lo que yo he consultado. Para la plebe, en otras palabras, para los sectores populares, la imposición del biopoder por parte del cabildo reñía o atentaba contra sus hábitos y formas de comportamiento ancestrales. Además, en todo caso, en lo referente a la salud y la enfermedad, las clases populares preferían mantenerse apegadas a los saberes empíricos o tradicionales. Estos preferían confiar en los curanderos, sanadores, ensalmadores y hasta en los brujos, que practicaban conocimientos botánicos rudimentarios, a veces efectivos, mezclados con elementos mágicos y supersticiosos, algunos de ellos heredados del mundo europeo, indígena y africano, conformando un sincretismo que incluso permeaba a toda la sociedad, ¿no? Desde los inicios del periodo colonial. Hay que recordar aquí que cuando los españoles llegaron, o los europeos llegaron, no conocían este medio. Tuvieron que, de alguna manera, mientras trataban de esclavizar o buscaban someter a los indígenas, esclavizarlos, obtener el oro de ellos, tuvieron que aprender cómo los indígenas sobrevivían, cómo comían, cuáles eran los alimentos buenos o los malos, cómo enfrentar los venenos de acá, los venenos de la rana, de los peces y de las culebras, ¿no? Cómo contrarrestar esos venenos, porque ellos traían la triaca, que era el gran medicamento compuesto de la época que curaba todo contra los venenos, pero eso era un antídoto contra los venenos de Europa, pero no los venenos de América, eso era diferente. Acá, sobre todo en el área de Colombia, donde usaban el curare, particularmente, los españoles morían hinchados y sufriendo y botando sangre por todos los poros por unos venenos que no eran imposibles de contrarrestar.
Entonces tuvieron que aprender de los saberes tradicionales de los indígenas y después lo mismo de los esclavos africanos. Un proceso sincrético que, sin embargo, no alteró la diferenciación social existente a través de las castas. Eso hay que también decirlo. Las castas, en la cúpula estaban los peninsulares, seguidos de los criollos, con un sector amplio de las mezclas o los mestizos. Debajo estaban los indios y más abajo estaban los esclavos negros. Eso no cambia, y eso hay que verlo para entender también cómo la medicina podía proyectarse a nivel de sociedad, ¿no? Porque una cosa era la realidad española y otra cosa era la realidad americana, muy diferente. En verdad, la independencia de Panamá del dominio español el 28 de noviembre de 21 no representó cambios sustanciales en las estructuras socioeconómicas y en las instituciones políticas, salvo que ahora los criollos pasaron a ser la fuente principal de poder. Claro está, con las restricciones que supuso la unión voluntaria a la República de Colombia, ¿no? Estas restricciones, evidentemente, eran grandes limitaciones, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, quiero señalar aquí en este paso que Panamá, durante casi todo el siglo XIX, excepto en etapas como la de la fiebre del oro, de mediados de 1849 al 67 aproximadamente, y con la construcción del canal francés, permaneció prácticamente detenido en el tiempo. Todo el territorio, incluyendo la semiabandonada zona de tránsito durante las 3 primeras décadas y después, estaban alejados de lo que se llamaba la civilización de entonces. Pese a su privilegiada posición geográfica, tantas veces elogiada y exaltada por los notables para atraer la atención del capital foráneo, construir una ruta interoceánica en trozos, a fin de que se apoyara la construcción de una moderna ruta acuática terrestre. En aquel tiempo el Istmo de Panamá no formaba parte del conjunto de naciones del mundo civilizado. Esto es de la Europa occidental, que a la sazón proyectaba su dominio en ultramar mediante un colonialismo eurocentrista encabezado por Gran Bretaña, con los profundos cambios generados por la revolución industrial. En efecto, los contactos de la zona de tránsito del territorio ismeño con las naciones civilizadas del orbe, que además representaban el capitalismo comercial, industrial y financiero, se limitaban a importar sobre todo bienes de consumo británico en cantidades menores y exportar principalmente perlas, madreperlas, cuero, zarzaparrilla, carey, lingotes, moneda y escasa madera. Era un capitalismo entonces que también vivía mucho del contrabando. Nosotros no manejamos la base del contrabando, sobre todo con Jamaica, ¿no? De allá vino la imprenta para la independencia en 1821. De ahí se trajo la masonería, etcétera, etcétera. No voy a abundar en eso, ¿no? Pero el punto es que la decadencia en el Istmo de Panamá era a ojos vista, ¿no? Y el dominio de la fuerza de la naturaleza se hacían sentir con agresiva presencia en todas partes. Más aún, tales fuerzas parecían inalterables e invencibles. De allí que se necesitaba algo más que las aspiraciones de los ismeños para vencer el férreo control que ejercía sobre ellos el entorno natural salvaje e indomable. El estado de postración y atraso del Istmo tenía un arrastre de más de medio siglo, ¿no? Tampoco le era privativo, toda vez que bien podía hacerse extensivo al resto de la geografía colombiana o neogranadina. Según un connotado historiador estadounidense, en aquel tiempo la Nueva Granada, comilla, estaba dolorosamente marcada por el subdesarrollo social y económico, más propiamente por la pobreza extrema y el estancamiento. En Colombia, a la cual nos unimos. Aquí también hay un contraste que se presenta muy marcado, y es que los viajeros que llegaron aquí hablaron mucho de la belleza del paisaje. Casi todos los viajeros del siglo XIX ponderan el paisaje en Panamá, la exuberante vegetación, la bahía de Panamá hermosa que comparaban inclusive con la del Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Pero también desde otra vertiente, algunos viajeros y extranjeros foráneos e inclusive residentes en Panamá también hablaron de la descuidada presencia física de la ciudad capital, que se hace extensivo después a Colón a mediados del siglo XIX.
Hubo quienes resaltaron la suciedad excesiva, comillas, agravada por la indolencia natural de los climas cálidos y de todo pueblo de origen español. Esta es una terminología de la indolencia, la pereza, que se deriva de la Ilustración y se deriva particularmente de pensadores ilustrados como el Barón de Montesquieu. En el principio de las leyes, él dice allí que la geografía determinaba, ¿no?, la clase de individuos que existía allí, ¿no? Y muchos pensadores ilustrados denigraron inclusive al continente americano, diciendo que era un continente atrasado, con una naturaleza brutal, ¿no? Gente perezosa, descuidada. Esa mentalidad nos la pasan directamente al siglo XIX. Y de ahí hay un paso corto para que también se inculque a que las enfermedades infecciosas particularmente dan muy fuerte a estos sectores que sobreviven porque aprenden a convivir con esas enfermedades. ¿Me explico? Entonces, son situaciones despectivas. Entonces, se habla también de la necesidad de mejorar la raza. Justo Rosemena ya lo decía en 1849, que aquí para echar adelante al país había que hacer una inmigración sana. ¿Y en qué consistía la inmigración sana? Porque la inmigración mala era la de las tres razas: la india, la negra y la española. Indolente, perezosa y de todo, ¿no? Entonces había que traer otros europeos para mejorar esto acá, ¿no? Eso es parte de la concepción también que se plasma en la percepción de la medicina de entonces, ¿no? Aquí dice, los seres humanos y los animales convivían amigablemente y algunos de los últimos le eran útiles a aquellos, sobre todo en las labores de limpieza en una ciudad que carecía de acueducto y alcantarillado. Pero peor aún, ni siquiera tenía buenos desagües y mucho menos servicio de recolección de basura. En otras palabras, la sanidad y la higiene pública brillaban por su ausencia, en tanto que el calor y la humedad reinante durante la mayor parte del año aceleraban la putrefacción de los desechos orgánicos. Los malos olores se sentían por doquier. Decía un viajero francés, Lemas Molien, en 1823, por todas partes se meten las gallinas y las palomas, al paso que en el patio los cerdos se alimentan con toda la basura que se tiran por la ventana, único sistema que hasta ahora se ha descubierto para hacerle desaparecer. También decía un diplomático que te ayudaban a la eliminación de los desperdicios de las bandadas de buitres carroñeros, es decir, los sopilotes o los gallinazos, ¿no?, que se sientan en fila a lo largo de los techos o brincan en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estaba entonces la situación de esto. Esta es una percepción que hay permanente. Uno decía que todo vegetaba, todo, hasta los individuos vegetaban, no solamente los edificios destruidos, etcétera, etcétera. Decía un viajero, la ciudad tiene un aspecto de grandeza olvidada. Esto va a venir en el siglo XIX, permanentemente se va a exteriorizar, ¿no? Y que además se acentúa mucho el hecho de que no existiera un acueducto. ¿Cómo iba a haber higiene? ¿Cómo iba a haber limpieza? ¿Cómo iba a haber salud pública si no había agua potable? ¿No? Era imposible obtener eso. Difícil que eso existiera, ¿no? Aquí, además, la mala reputación que tenía Panamá de la época colonial. De nombre de Dios, Portobelo, le decían la tumba del hombre blanco, la sepultura de los españoles. Esto continuó durante todo el siglo XIX, sobre todo por las numerosas vidas que cobró la construcción del ferrocarril transísmico y el frustrado canal francés, sobre todo por la fiebre amarilla o vómito prieto o vómito negro, como efectivamente le decían, ¿no?, y la malaria o paludismo, además de desintería o de otras enfermedades del aparato digestivo, ¿no?, causadas por el agua. Y no hablemos del cólera, también, que vino a finales del siglo XIX aquí, ¿no? Y la viruela, que siguió con todo y vacuna, porque los sectores populares rechazaban la viruela, tenían miedo a inocularse o a vacunarse.
A inicios de los años 80, el médico canadiense Wolfert Nelson, que escribió un libro interesante que se llama 5 años en Panamá, que se usaba mucho en la Facultad de Medicina, decía que Panamá está reconocido como uno de los focos de epidemia del mundo y puede competir con la costa oeste de África en enfermedades pestilentes. Decía Wolfert Nelson en 1880, con un libro 5 años en Panamá. A Nelson le llamó la atención el procedimiento sistemático de desenterrar a los muertos y la cercanía de las fuentes de agua potable a los cementerios, porque el agua potable se traía de los pozos, abajo en la tierra, de los aljibes que tomaban el agua de lluvia, o se traía del Cerro Ancón, famoso chorrillo, ¿verdad? O del agua de los manantiales o de los ríos. Eso se llamaba potable, pero de potable era difícil, ¿no? Nelson, por eso, junto con otro profesional, John Stevens, denunció esta situación en el Star and Herald y la Estrella de Panamá, lo cual suscitó una polémica con la Junta de Sanidad del Estado de Soberano en Panamá. El galeno canadiense Nelson recomendó que se cremaran los cadáveres y se eliminaran las fuentes de agua aledañas a los camposantos, pero su campaña de alerta sanitaria no produjo un resultado inmediato. Precisa recordar que entonces el agua potable de la ciudad de Panamá se recogía en pozos, aljibes, manantiales, como antaño se hacía en la colonia, aguateros montados en burros pipoteros, en carretas vendían el preciado líquido por las calles de la ciudad capital. También se traía agua del Río Grande y el Chorrillo y Taboga. De Taboga tenía fama de buena agua, además de buena fruta, en tanto que de la lluvia se guardaba en cisternas y barriles, no siempre en buenas condiciones higiénicas. Según un informe fechado el 28 de septiembre de 1892 de la Junta de Salubridad Pública, presidida por el doctor Ciro Urriola, que después será presidente de la República en la década del 18, el análisis químico, cuantitativo y cualitativo de las principales fuentes de agua que surtían a la ciudad de Panamá demostraba que estas eran perfectamente potables. En consecuencia, se recomendaba por su nobleza y bondad, entre comillas, en primer lugar las aguas del Trapiche, Pueblo Nuevo y Los Caimitos, y en segundo término de Manuel Pérez, La Trinchera, Pozo con Bomba, Domingo Díaz, El Canal, El Chorrillo y por último Jaramillo. El invierno era muy sospechoso, entre comillas. No obstante, la Junta de Salubridad Pública observó que las fuentes de agua que abastecían en la ciudad capital no estaban convenientemente vigiladas por la autoridad competente en cuanto se refería al buen aseo y el estado de conservación, lo cual no debía depender del capricho y buena intención de los habitantes o de los abastecedores. Recomendó que para cumplir con todas las exigencias de una buena agua, los vehículos que la acarreaban debían estar sometidos a una limpieza esmerada y ello requería una reglamentación especial por parte de dicha junta. Los pipotes de agua, es decir, grandes barriles de madera, contenían aproximadamente 45 a 50 barrilitos con 55 a 60 galones. Cada barrilito se vendía a 5 centavos. A finales del siglo del siglo XIX, el pipote entero costaba entre 160 a 200 pesos. Desde inicios de la fiebre del oro se presentaron propuestas para la construcción de acueductos, unos trayendo agua inclusive de Taboga. Ninguno prosperó durante todo el siglo XIX, ninguno de los proyectos para agua potable prosperó, a pesar de que ya a finales del siglo hubo buenas propuestas para aprovechar el agua del río Juan Díaz por parte de los ingenieros civiles Pedro J. Sosa y Ricardo Arango, que fue gobernador de la provincia de Panamá, quienes recomendaron en un minucioso estudio que se utilizara la agua del río Juan Díaz para el acueducto. Pero la guerra de los 1000 días sobrevino y todo fracasó, y el acueducto lo construyen los Estados Unidos en 1904 para la ciudad de Panamá, en 1905 para la ciudad de Colón. Por otra parte, hasta los inicios de la década de los 80, la salubridad y la higiene en la ciudad de Panamá y Colón dejaban mucho que desear. Ni qué decir tiene sobre la situación del interior del país, donde el progreso en todos los órdenes fue mucho más lento. Los viajeros que pasaron por las ciudades terminales de la ruta de tránsito mencionaron el casi permanente estado de suciedad de las calles que además carecían de pavimento. Los animales en soltura merodeaban por cualquier parte e incluso se les encontraba dentro de las casas, hoteles y otros sitios públicos, particularmente los perros, gatos y cerdos. En las viviendas no faltaban los monos, loros, guacamayas, gallinas, pavos, patos y hasta perezosos. Los malos olores se sentían por todas partes.
y la fritura de pescado, carnes y otros alimentos impregnaban las calles donde se arrojaban todos los desperdicios para que el agua de lluvia los arrastrara. También los excrementos se los tiraban a la calle, ¿no? O iban a la muralla, lo lanzaban a la muralla. Cuando existía el foso que dividía la ciudad de adentro con Santa Ana, se echaba ahí también los excrementos. También hubo un momento que había mujeres que recogían eso y lo medían, y bueno, esa era la manera de eliminar los residuos orgánicos, por decirlo así. Los malos olores entonces estaban por todos lados. Cuando apareció el cólera, entonces aparecieron a su vez las juntas centrales de higiene que adoptaron una serie de medidas para prevenir el flagelo, que apuntaban al agua, pero indirectamente, porque no se sabía que el vibrón del cólera venía en el agua. Pero aconsejaban cuidado personal, mantener limpias las casas, patios, excusado de baño, la remoción de basura y de materias nocivas, al igual que la limpieza de pozos, aljibes y tanques, etcétera, etcétera. Pero todas estas medidas estaban sujetas al erario público, por lo regular en bancarrota y a las no menos permanentes convulsiones políticas internas agravadas por las también frecuentes guerras civiles que azotaban a todo el territorio colombiano y por ende el istmo de Panamá. A finales del siglo XIX, en la provincia de Panamá, con una población de 93.864 habitantes, había 3 hospitales, 22 médicos radicados en la ciudad capital, lo mismo que 26 farmacéuticos, 6 químicos farmacéuticos y 2 profesores en partos, según los datos que suministra Francisco Posada en su directorio general de la ciudad de Panamá. Estos son datos de entonces del siglo XIX que yo quería mostrarles también, ¿no? Esto explica por qué las medidas de sanidad e higiene pública que se tomaron casi al pie de la letra de los Borbones no surtieron efecto, ¿no? Porque fue un proceso muy lento y la ciudad de Panamá era el espejo donde se reflejaba esa decadencia, siempre. Se pidieron ordenanzas y decretos de policía que, siguiendo el modelo borbónico, prohibieron a todos los habitantes la orden de arrojar a la calle agua, basura, inmundicia, impedían el tránsito de las aceras, con bestias, carretas o mesas de venta en los asientos, o prohibían también colocar fogones en las calles, quemar basura en ellas, en otros lugares públicos, o cualquier otro combustible, coger maderas labradas, etcétera, etcétera, ¿no? Prohibía el paso de animales sueltos de ninguna clase. La cantidad de perros que se mencionan sueltos es permanente, ¿no? También. Y se prohibió eso también, pero no se cumplía. Se establecían multas, pero era inútil. La basura se arrojaba a cualquier hora del día en el interior del recinto, por la muralla, en todas partes. Era una ciudad sucia, una ciudad donde la higiene brillaba por su ausencia. Y también el expendio de licor se trató de regular, nada de eso funcionó normalmente, porque también se prohibió el uso de fuegos pirotécnicos sin permiso estricto, porque era una ciudad de madera y cada rato sufrió incendios en el siglo XIX. No solamente en el XVIII, en el XIX hubo varios incendios. Estas normativas de salubridad y moral pública no pasaron de la buena intención. Así lo revela la reiteración de las mismas durante varias décadas del siglo XIX. Si bien los brotes de epidemia del cólera asiático, morbo, la viruela, así como también el aumento de la población local y flotante en los tiempos de la fiebre del oro, llevaron a que se tomaran una serie de medidas para establecer las juntas de sanidad, la Junta de Salubridad Pública, la Junta Central de Higiene, en la ciudad capital. En noviembre de 1832 se fundó una academia de medicina, también formado por médicos ilustrados del país y de la comisión de la compañía del Canal Francés. Eso dice el Star Herald. En 1888 se volvió a crear el protomedicato, cuyo objetivo era organizar, vigilar y depurar el ejercicio de las profesiones de médicos, cirujanos y farmacéuticos, a fin de enfrentar la presencia y proliferación de los curanderos, rezadores, ensalmadores
yerbateros, brujos y todo tipo de charlatanes que ejercían una medicina empírica apegada a las tradiciones, costumbres, supersticiones y creencias mágico-religiosas. Pero el protomedicato no actuó contra los falsos anuncios de medicamentos que se publicaban profusamente en español e inglés en los periódicos y revistas de mediados del siglo XIX. Eran medicamentos que venían de Estados Unidos, que venían de Inglaterra, que venían de Francia, que venían de Alemania y que venían de España particularmente. Y ahí se encuentran medicamentos hasta naturales. Es una compilación de ellos. La mayor parte están en inglés, algunos con traducción en español. Píldoras, por ejemplo, que curaban el resfriado, curaban la neumonía, curaban la sífilis, curaban todo. Eran medicamentos maravillosos, ¿no? Había inclusive, cuando la electricidad entró a plenitud a finales del siglo XIX, entonces inventaron también medicamentos como por ejemplo el cepillo eléctrico. El cepillo eléctrico no solamente evitaba la caída del cabello y los dolores, las neuralgias, sino también ayudaba inclusive a la estética, a bajar de peso. Entonces, digo, la cantidad de medicamentos que hay anunciados son tremendos y medicamentos que todavía en el siglo XX se consumían. Por ejemplo, la emulsión de Scott, para no ir muy lejos. La emulsión de Scott es del siglo XIX. La maravilla curativa de Humphrey también es del siglo XIX. Y la agua florida también es del siglo XIX, entre otros. Y surgían competidores. Y a esos competidores entonces se les achacaba estar falsificando las marcas, que también proliferaba mucho eso. Pero el protomedicato no hizo nada con relación a eso. Perseguía a las parteras, perseguía a los curanderos, perseguía a los boticarios que se le daban de médicos también, de alguna manera, me explico. Pero a estos anuncios no se les persiguió jamás, ¿no? Porque ellos mismos eran representantes, eran albaceas. El doctor Amador Guerrero, por ejemplo, era uno de los tantos representantes de esas compañías que no sé si tenían patentes, porque en Panamá no hubo patentización de los medicamentos sino hasta los años 20 del siglo pasado. Entonces, tuvo por lo menos una etapa de 70 años en la cual los medicamentos proliferaron por todas partes y en todo tiempo, y curando todo, matando más gente de lo que podemos imaginar. Hacia los años 20, el avance de las investigaciones científicas en el campo de la microbiología, la bacteriología y la parasitología hicieron que en el Istmo de Panamá se diera una extraña fusión entre la moderna medicina pasteuriana o bacteriana y la medicina neohipocrática, miasmática, medioambiental y humoral. De este modo, miasmas, gérmenes y microbios integraron un imaginario patológico que se mantuvo hasta el inicio del siglo XX. No resultó fácil desarraigar la percepción miasmática, sobre todo las representaciones, los saberes y los discursos médicos. Todavía yo encontré que en el siglo XX el médico oficial al servicio de la Comisión de Clínico de los Estados Unidos hablaba de los miasmas en el interior. Estamos hablando de 1908, 1910. Porque eso arraigó profundamente en la mentalidad y en los discursos de los médicos. Ahora voy a entrar al 20 ya, para ir terminando. Bajo el protectorado de los Estados Unidos de América, establecido mediante la Convención de Clínico, Tratado de Guayaquil del 18 de noviembre del 3, la nueva República de Panamá no solo quedó sujeta a la hegemonía del Imperio del Norte en los aspectos políticos, económicos y militares, sino también en lo referente a la sanidad pública con proyecciones en la esfera privada. Mediante el artículo 7º del mencionado pacto contractual, la República de Panamá concedió a los Estados Unidos, comillas, dentro de los límites de la ciudad de Panamá y Colón y su bahía adyacente y dentro del territorio adyacente a ello, el derecho a adquirir por compra o ejercicio del derecho de dominio vigente las tierras, edificios, derechos de agua u otras propiedades que fueran necesarias y convenientes para la construcción del canal. Pero también para llevar a cabo todas las labores de saneamiento, de recogida y desagüe de inmundicia y de distribución de agua en la ciudad de Panamá y Colón, que sería ejecutado por cuenta de los Estados Unidos y el gobierno de estos. Entonces quedamos supeditados directamente a los Estados Unidos.
se dispuso que el acueducto iba a pasar 50 años después a manos de los estados de Panamá, pagando una suma considerable. Panamá se comprometió a que se cumplirían a perpetuidad los reglamentos de carácter preventivo o curativo dictados por los Estados Unidos. En el caso del gobierno de Panamá no podía hacerlo efectivo, entonces eso lo iba a hacer, se iba a hacer cumpliendo los reglamentos sanitarios de los Estados Unidos para Panamá y Colón. Esta biopolítica hegemónica en el ámbito sanitario era indispensable para que el gobierno de los Estados Unidos pudiera construir, aparte de los aspectos tecnológicos, el canal interoceánico en uno de los puntos del continente americano con una muy bien ganada fama de malsano y de muerte segura. Así lo había demostrado el reciente y estrepitoso fracaso del intento de construcción del canal por dos compañías francesas, donde murieron muchísimos, sobre todo de fiebre amarilla y malaria. Ahora los significativos adelantos científicos de la medicina, en particular por el desarrollo de la microbiología, la patología, la parasitología y la entomología médica, sobre todo el descubrimiento de que los mosquitos eran los que provocaban la fiebre amarilla y la fiebre la malaria, no solo por Gorgas, sino por médicos también de allá de Cuba, ¿no? Permitían enfrentar con mayor éxito a enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, la tifoidea y la tuberculosis, que eran los principales azotes del momento. Más también ellos requerían imponer cambios en los hábitos, las costumbres y la sensibilidad de los habitantes del Istmo de Panamá, cuya mentalidad ofreció resistencia a las transformaciones de la modernización, como venía haciéndolo desde hacía mucho tiempo. Por medio de la Comisión del Canal Ístmico y con el apoyo del gobernador de la zona del canal, el gobierno de Estados Unidos expidió una serie de reglamentos sanitarios y dictó numerosas disposiciones complementarias para la ciudad de Panamá y Colón. Algunas se hicieron extensivas a Portobelo y Bocas del Toro para mejorar las condiciones higiénicas de dichas poblaciones, decía. Así que una amplia gama de aspectos relacionados con la salubridad pública cubría estas normativas biopolíticas. Instalación de aguas y desagües, instrucciones para los fontaneros, ¿no? Contemplaba la instalación de los medidores de agua, ¿no? Vacunación contra la viruela, ¿no? Asilo de huérfanos y otra clase. Todo médico, boticario, maestro de escuela, sacerdote, partera, enfermera, jefe de familia o cualquiera persona que tuviera conocimiento de alguna enfermedad contagiosa e infecciosa debía dar parte al funcionario de la Comisión de Canal Ístmico. Estas enfermedades eran el cólera asiático, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, viruela, peste bubónica, difteria, croup, membranito, escarlatina, sarampión, lepra, beriberi, fiebre cerebral, la exhumación de los cadáveres, medidas higiénicas con los mataderos, artículos alimenticios, bebida, la leche, ¿no? Las barberías, las ganaderías, las caballerizas, todo eso se reguló. No permitirían pozos, barriles o barriles de ninguna clase para copiar agua, etcétera, etcétera. Todo eso. Se prohibía arrojar a las calles cercados, callejuelas, patios, habitaciones, propiedad alguna, estuviese no ocupada, lata, botellas, cáscara de coco, bagazo, losa, toda laguna, charca, corriente de agua, sección en la parte habitada en los límites, repetidamente, donde podía crecer los mosquitos, deberían disecarse, rellenarse o aceitarse, tal. Estos reglamentos que llevaron una ingeniería sanitaria y un reordenamiento urbano en Panamá y Colón. En este sentido se indicó que todo aquello que era peligroso para la salud y la subsistencia humana, cualquier edificio, parte o sótano del mismo en que la gente esté apiñada y que carezca de medios adecuados para la entrada y salida o que no tenga suficiente ventilación, buenos desagües, luz y aseo y cualquier cosa que haga impuro e insalubre el terreno, el aire, el agua y los alimentos se declarará como perjudicial y contrario a la ley de sanidad. Todo lo considerado como perjudicial debería ser eliminado inmediatamente después de que la persona responsable. Por eso fue que destruyeron hasta pueblos. Por ejemplo, el pueblo de Peña Prieta, aquí en la bahía, fue desmantelado totalmente porque se consideraba que era un pueblo que no rendía las condiciones sanitarias y higiénicas, lleno de ratas y de todo esto, lo desmantelaron. Esto trajo también enfrentamientos con los dueños de las casas, etcétera, etcétera. También la Comisión de Canal Ístmico reguló la profesión médica aquí durante mucho tiempo. Reguló además el Santo Tomás, el Hospital Santo Tomás,
Panamá comenzó a tener influencia en Santo Tomás, pero lentamente. Casi todos los superintendentes del Hospital Santo Tomás inicialmente fueron norteamericanos, después vinieron panameños. Las normativas sanitarias dimanadas de las autoridades de la zona del canal se flexibilizaron ante las críticas de agrupaciones nacionalistas como Acción Comunal, fundada en agosto del 23, que se opuso al predominio de funcionarios estadounidenses en esos altos cargos del engranaje gubernamental del Estado panameño. Se acusó a Porras mucho de beneficiar a los norteamericanos colocándolos en puestos públicos clave, entre esos el Hospital Santo Tomás. También quiero recordar aquí el papel desempeñado por el Instituto Gorgas, aquí en Panamá, sobre todo de medicina tropical, la Fundación Rockefeller, que se hizo para controlar particularmente el predominio de la anemia tropical o uncinariasis, que era una enfermedad que estaba azotando tremendamente de inicio de la República. A por lo menos 2/3 de la población panameña sufría de uncinariasis, anemia tropical que diezmaba mucho a la población. Y el establecimiento de los famosos pozos artesianos ayudó mucho a mejorar la condición de vida del mundo del interior. Pero había grandes limitaciones y obstáculos casi insalvables que tuvieron que afrontar sobre los médicos oficiales en el lapso de aproximadamente 3 décadas. Los médicos oficiales eran los designados por los norteamericanos para que fueran a las provincias, como se deduce en los detallados informes reproducidos en la Secretaría de Estado, principalmente Fomento y Obras Públicas, Agricultura y Obras Públicas, Higiene, Beneficencia y Fomento. En primer lugar, las grandes limitaciones formativas de los propios médicos oficiales que en el despegue de la moderna medicina pausteriana aún atribuían las infecciones a los miasmas y a los vapores. La medicina neohipocrática todavía estaba allí latente. En segundo lugar, la frecuente falta de recursos económicos para la construcción de equipos y medicamentos adecuados. En tercer lugar, la resistencia de los habitantes del mundo rural que veían con desconfianza y temor el saber médico al que anteponían sus saberes derivados del empirismo y la tradición. En otras palabras, preferían recurrir a los curanderos, etcétera, etcétera, para que los curaran como antaño. Lo anterior apenas sirve para explicar por qué duró mucho tiempo el interior del país de dejar de ser una tierra incógnita para la medicina nacional. En el interior, además, la arena de la uncinariasis y anemia tropical y la malaria, que azotaba muchísimo, la malaria no la pudieron erradicar los norteamericanos, sí la fiebre amarilla. También estaba la buba y la viruela, la sífilis, relacionada con la buba, también cambiada por sus fueros. Esta dramática situación solo cambió paulatinamente con la integración del país profundo mediante la construcción de infraestructura de transporte y comunicación, el establecimiento de escuelas, dispensarios, hospitales, la luz eléctrica, el telégrafo, el teléfono y sobre todo los acueductos y alcantarillados, al igual que las normativas biopolíticas de higiene y salubridad pública con efecto privado que implantaron una medicalización social, sobre todo a partir de la administración de Belisario Porras. Pero la influencia de la medicina moderna pasteuriana también tuvo efectos negativos. El higienismo conllevó implicaciones sociales discriminatorias y racistas. El higienismo en realidad se hizo extensivo desde el punto de vista social y derivaba mucho del argumentismo social, es decir, de la discriminación de la sobrevivencia del más apto. Entonces, enfermedades venéreas como la sífilis, al igual que la tuberculosis e incluso el alcoholismo, el consumo de opio y cocaína, además de la prostitución, se atribuían a los malos hábitos y costumbres de las clases bajas que sobrevivían entre la suciedad y la promiscuidad. Si bien la eugenesia positiva tenía como objetivo el mejoramiento de la raza para aprovechar mejor los recursos humanos, la negativa buscaba la eliminación de aquellos considerados indeseables genéticamente. Eso no solamente lo practicaron los nazis, eso viene del siglo XIX, ¿no? Con Spencer particularmente, pero particularmente Estados Unidos practica esto muchísimo, la eugenesia. Y médicos panameños que se formaron en los Estados Unidos, entre ellos Danulfo Arias, creían esto de la eugenesia, ¿no? Y lo llevó en práctica. En este sentido, se destacan leyes que establecieron el examen prenupcial y la esterilización voluntaria o sujeta a las condiciones determinadas o eugenésicas.
en el caso de que la persona padeciera, comillas, alguna enfermedad mental y de carácter hereditario, que comillas decía la ley. También se pidieron normativas y artículos en la Constitución del 41 contra la raza de inmigración prohibida, en particular contra los chinos y los antillanos de habla inglesa. Todo eso está casado, todo esto está vinculado. Mi esposa ha hecho un trabajo, valga la información, sobre raza y eugenesia en Panamá, que estudia esto. De conformidad con el modelo de las disposiciones del gobernador de la zona del canal para controlar selectivamente la mano de la obra destinada a la construcción de la vía intercénica, la ley 4 del 26 de enero del 7 prohibía, comillas, el desembarco de locos, maniáticos, peligrosos, idiotas, físicos, leprosos, epilépticos y en general de todos aquellos extranjeros que padecieran enfermedades repugnantes o contagiosas, entre comillas, salvo que comprobaran, comillas, de manera satisfactoria, entre comillas, que podían llegar a su destino de acuerdo con las leyes del país al cual se dirigían. El médico de cuarentena en los puertos de arribo haría un examen minucioso, entre comillas, a los pasajeros que conducía cada nave, señalando a los jefes de inmigración los casos de las afecciones mencionadas, entre comillas. Esa ley se adoptó en Panamá. Esa misma ley, ¿no? Paulatinamente, la República de Panamá también se incorporó a los fundamentos de la medicina moderna mediante la participación en las conferencias sanitarias panamericanas y otras de carácter lento. Igualmente fue el proceso de nacionalización de la medicina con la construcción del Hospital Santo Tomás en el 24 y después la creación del Ministerio de Salud Pública, Obras Públicas, Trabajo, Previsión Social, Salud Pública, 25, con secciones de encinariasis, puericultura, higiene, o sea, estudios de asuntos de la niñez, higiene escolar, salubridad y beneficencia. Y posteriormente la llamada salubridad y salud pública. Yo quiero terminar esta parte porque el mundo del interior siguió también muy alejado. No es hasta los décadas 40 cuando se crea aquí las cajas del Seguro Social, patrimonio familiar. También se aprueba el Código Sanitario en el 47. Se desarrollan algunas disposiciones de este código y en vista de los convenios de sitio de defensa del 42, en plena Segunda Guerra Mundial, relacionado con las disposiciones económicas estipuladas en un CAN, se decretaba pues que ya Panamá iba a tener derecho a aplicar sus propios reglamentos en Panamá y Colón y el uso del acueducto. En el 51 se estableció la Escuela de Medicina, que 2 años después pasó a ser la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Y antes de eso, en la década del 20, se ha fundado la Asociación Médica de la República, el 21 de septiembre del 29, en el Salón de Actos del Hospital Santo Tomás. El primer presidente fue el doctor Augusto Samuel Boyd. En el 38, esa asociación publicó un boletín que apareció a los títulos de archivos médicos panameños en los años 40. Yo quiero ya para terminar brevemente, abusando de su paciencia, en este repaso rápido que hice de una investigación muy extensa, haciendo una rápida consideración sobre los efectos de la gripe española aquí, que no se conoce mucho eso, la gripe española, la mal llamada gripe española, porque la gripe comenzó en Kansas, eso se sabe, ya hay estudiosos de la medicina, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Que han demostrado eso, que sucedió en Kansas, o en Francia, también se señala a China, pero muy particularmente a Kansas. Aquí la gripe española comenzó en el 18 a pegar fuerte, pero se le llamaba trancazo. En un periódico de la época de septiembre del 18 decía que bajo el título de trancazo, que era una enfermedad que puede convertirse en pulmonía. Se presenta en forma diversa según el temperamento de la víctima. Este temperamento es un término muy neohipocrático. Temperamento, viene del asunto de los humores, ¿no? Quinina, reposo y un género alimenticio muy sobrio es lo que aconsejan los médicos para combatirla. Se decía que aquí que el 80% de los enfermos que acudían a los diversos consultorios médicos en septiembre del 18 estaba atacado de trancazo, le decían. Y que habían otra cantidad similar
padeciendo esta enfermedad en sus casas. Estamos hablando de 2.000 personas, decía que iban a los dispensarios médicos, y otras 2.000 en su casa, 4.000, se calculaba en septiembre del 18, que estaban afectados por el trancazo. Y que se confundía esto mucho con las neumonías, etcétera, etcétera. Están los síntomas acá. Hablaba que el trancazo también había aparecido en España, Portugal, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica y casi todos los países de Europa Occidental, y que era un azote tremendo. Y efectivamente, la gripe española, todos sabemos que produjo una cantidad de muertes impresionante. Según los datos de autores serios que he manejado, se calcula que produjo entre 50 a 100 millones de muertos en 2 años, la gripe española, la mal llamada gripe española, que también, por suerte, no tuvo mucha repercusión en el interior del país. Se menciona en el 20 que afectó como unas 300 personas en el interior, sobre todo en Ocú, por ahí, Chitré, ¿no? Y en Chiriquí hubo algunos casos también. Aquí se menciona que el trancazo se caracterizaba por un catarro de todas las mucosas, principalmente por anginas y bronquitis, catarro que iba acompañado de fiebre intensa, con debilidad considerable y agudos dolores musculares, y que era oriundo de España. Eso no es cierto, eso lo sabemos. También se dice que aquí en los 20 que ya en el Santo Tomás se estaba viendo los enfermos, que ya eran unas 300 personas y que los separaban con sábanas que colgaban, ¿no? ¿Sí? Para evitar el contagio. Eso es lo que quería decirle, sintetizando esto el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes y agradecido, doctor. La verdad que en alguna época nosotros nos decían, los que tenemos un poquito más de edad, nos decían que éramos todólogos. Sí. Y siento ahora que volvemos a ser todólogos. Incluso estoy inclinando como a hacer una especialidad en biopolítica, algo así. Sí. Pero en todo caso, agradecerle profundamente los conocimientos compartidos con nosotros, con un enfoque profundamente académico, profesional, y que ha despertado en nosotros grandes inquietudes, incluso para entender la problemática en el contexto actual, porque son rasgos que aparecen claramente identificables, por lo que a partir de este momento la licenciada Ludmina Arredondo, que está con nosotros en la academia también, ella va a estar dando las palabras para las participaciones, los que quieran compartir y formularle alguna pregunta al doctor Celestino, ella estará haciendo lo propio. Gracias nuevamente, Celestino. Buenas tardes, doctor Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Celestina Araúz, gracias por la brillante exposición y la verdad que nos hizo una retrospectiva de cómo ha sido el desarrollo en Panamá de la salud y la higiene pública. Yo quisiera abrir el compás para que los colegas, tanto del Servicio Exterior como de la Cancillería, si quieren hacer alguna pregunta o comentario sobre su exposición, estamos aquí a la orden. Pueden también señalar con la manito o pedir la palabra como quieran. Bueno, puedo decir que aquí hay un comentario de la señora Anet Orilla, la licenciada Orilla, que ella dice que era imposible tener sanidad sin agua. Sí, sí, parece increíble, pero sin agua potable, vamos a aclarar, ¿no? El agua desde la época colonial, aquí se hablaba mucho que era un país con mucha agua, que llovía intensamente
pero que no se aprovechaba para convertirla en un agua potable. Y eso fue durante toda la época colonial. Vamos a hablar de no solamente de Portobelo, de Nombre de Dios Portobelo, sino de la ciudad de Panamá. En 1519, la vieja ciudad de Panamá no tuvo agua potable. La nueva ciudad tampoco tuvo agua potable. Agua potable tomamos por primera vez aquí en 1904 en la ciudad capital y en 1905 en Colón. Eso no significa que no conocíamos posiblemente algo de agua potable. Con la fiebre del oro vino una novedad aquí que nos transformó o nos transporta un poco al Macondo de García Márquez, porque de Boston trajeron hielo. El hielo llegaba, se derretía su mayor parte, ese hielo daba la vuelta, ¿no? En la Bahía de Panamá se derretía la mitad de los bloques, pero se tomaba agua entonces y refrescos con hielo, inicialmente durante la fiebre del oro. Está hablando de 1850 aproximadamente. Después ya se van a establecer fábricas de hielo aquí, pero hay que ver de dónde tomaban el agua. De los aljibes, el agua de lluvia, de los pozos. Había pozos y había otro problema con respecto al agua. Los pozos estaban privatizados. Aquí existió mucha privatización en el siglo XIX y los pozos estaban privatizados. Los aguateros tenían que comprarle el agua al dueño del pozo. Allí en Cabo Verde había pozos y eso hubo mucha polémica por esos pozos de agua para tomar, ¿no? Otro Y del comentario, manantial de Chorrillos. doctor Araúz, dice el licenciado Roger González, Sí. ¿cómo evalúa el aporte del Gorgas al saneamiento de la ciudad de Panamá y qué se aprendió y qué no se aplicó? Bueno, sí, es una excelente pregunta. Definitivamente que Gorgas fue el que llevó a cabo la campaña de higiene y sanidad pública aquí y privada también, ¿no? Inclusive los propios norteamericanos no creían en Gorgas, no lo creían. Pensaban que su campaña contra los mosquitos era muy cara, ¿no? Pero él tenía la experiencia de Cuba, que había resultado su campaña contra la malaria particularmente, contra la fiebre amarilla particularmente. Él fue que saneó, vamos a decirlo así, saneó la ciudad de Panamá y Colón de la fiebre, de la malaria, no tanto, pero sí de la fiebre amarilla. Porque al principio murieron muchos norteamericanos aquí en 1904, 5 hasta el 6, por ahí muchos murieron de fiebre amarilla y malaria como habían muerto los franceses. Pero además, Gorga, esos reglamentos eran unos reglamentos estrictos, duros. La gente se quejaba mucho porque nosotros los panameños, no ahora, desde siempre estamos acostumbrados a hacer lo que nos da nuestra gana. ¿Me explico? Y no querían permitir las fumigaciones o drenar los patios, no querían, o que le movieran la casa que estaba obstruyendo la vía pública, pues, ¿me explico? Hubo cantidades ahí en la memoria del gobierno de justicia, particularmente aparecen muchas de esas polémicas. Gorga, entonces, con justa razón, le podemos considerar como el responsable principal del saneamiento de las ciudades de Panamá y Colón. Pero, ¿qué pasó? Desde los años 20, la sanidad norteamericana, por decirlo así, en manos de la Comisión de Canal Límico, fue disminuyendo su presencia por las quejas que había de los sectores nacionalistas particularmente, ¿no? Entonces la sanidad fue bajando, la sanidad pública fue bajando, porque la gente, en vez de cortar, por ejemplo, el monte que estaba frente a su casa, donde crecían los mosquitos, toda clase de alimañas, quería que la sanidad de la zona del canal lo hiciera. Entonces los periódicos de los años 20 hasta los 40 están plagados de quejas contra la sanidad pública. ¿Me explico? Porque fiscalizaban las panaderías, las tiendas, fiscalizaban todo lo que es higiene pública, salud pública. Definitivamente sí. Gorga, inclusive él tiene La sanidad de Panamá, un libro muy recomendable de William Gorgas. ¿Usted cree que
algo se ha heredado de esa actitud de nuestros antiguos pobladores del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, en esa actitud de pensar que la responsabilidad de la sanidad es responsabilidad de la autoridad nada más, Sí. que eso se mantiene vigente. Sí. Eso definitivamente perduró mucho tiempo. Se hacían normativas, cantidad de normativas del siglo XIX particularmente, pero no se cumplían. La gente seguía soltando los perros. La calle estaba lleno de perros en Panamá. En 1903, antes de la independencia, la Estrella de Panamá proponía esto, dice, vamos a exportar perros, porque aquí tenemos perros en cantidades para vender a China, que se lo coman, pues, porque no podían con la cantidad de perros que había aquí y animales en soltura. ¿Me explico? La gente no pintaba sus casas, había que multarlo para que pintara sus casas, ¿no? La gente se ponía en la calle a vender fritura y a vender de todo, impidiendo el paso de los y dejando todas las cosas tiradas. Eso es una costumbre, yo diría que ya consuetudinaria, ¿no? Lastimosamente. Comparativamente con el resto de Centroamérica, a inicios del 19 o en el transcurso del siglo XIX, ¿cómo estaba Panamá en cuanto a salud y sanidad pública? Creo que estaba más o menos similar. Es más, yo creo que no debemos pensar que esto era un problema exclusivo de Panamá. Eso sería un error pensar que nosotros éramos los únicos aquí donde la sociedad imperaba por doquier. En el siglo XVIII, París era una de las ciudades más sucias que existían. Y en el siglo XIX, Londres era una de las ciudades más sucias que existían. Precisamente el tema del cólera se descubre por el problema de unos pozos que venían del río Támesis, ¿no? Infectados, ¿no? Entonces, un médico, creo que era un químico, observó y cerró unos pozos y se dio cuenta que la gente que vivía alrededor no se infectaba. Entonces se dio cuenta que el agua estaba transmitiendo. Después se va a descubrir que el micrófono, ¿me explico? Pero todo eso estaba sucio. Nueva York también, en el siglo XIX, era una ciudad sucia también. Porque es que la medicina estaba atrasada, la medicina entera estaba atrasada. No solamente en Panamá, en el mundo estaba atrasada. En el mundo occidental, quiero referirme, ¿no? Aris Peli pregunta, ¿cómo evalúa o considera usted el foco de contaminación sobre el desbordamiento de aguas servidas en las principales calles en la ciudad capital? En Caledonia, ejemplo. Bueno, yo creo que primero ahí hay varios aspectos. Uno, la falta de un mantenimiento adecuado, de una política planificada de la salud pública, definitivamente, ¿no? Y segundo, yo no sé cómo calificar el hecho también de las aguas servidas, porque la cantidad de construcciones que se están haciendo sin control de ninguna clase hacen que estas tuberías se recarguen totalmente, ya no aguanten más, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de factores que yo creo, por ejemplo, miren, yo creo que en el caso ahora del coronavirus, ha sacado a relucir todo el proceso de desgaste que hemos tenido por años en el aspecto de la salud pública, en el aspecto de la educación también ha salido a flote ahora eso. Y eso se veía, pero por ejemplo, allá en el siglo XIX, la persona más acomodada tenía su propio aljibe. No todo el mundo tenía aljibe, ¿eh? Era caro el aljibe. Pero él tenía su aljibe, no le preocupaba más nada. Los otros que tomaran agua de pozo, ese era su problema, ¿me explico? Y así andaban. El embajador Rolando Barro pregunta, con estos antecedentes que marcaron el entorno de la ciudad de Panamá de los años abordados,
habría algo que ver en cuanto a la actitud de indolencia que muestra gran parte de la comunidad citadina de hoy frente a la pandemia actual. Va más o menos ligado a lo que usted acaba de hablar. Sí, yo creo que sí. Hay muchos aspectos que se pueden vincular, ¿no? El modelo ilustrado decía que con el uso de la razón venía el orden y el progreso, ¿me explico? Y que por eso en América no estamos en capacidad de desarrollarnos así. Ese pensamiento lo toman las élites y entonces se lo endilgan a la gente del pueblo. Esos son los haraganes, los perezosos que no sirven para nada, ¿me explico? Y a ellos se debe la sociedad imperante y todo lo que reina. Pero hay que ver hasta qué grado los que están gobernando no tienen también responsabilidades en eso. ¿Me explico? Porque para eso está la educación, para inculcar cambios en la mentalidad, para inculcar disciplinamiento, conciencia cívica, ciudadana. ¿Me explico? Si eso no existe, es imposible controlarlo. Aquí hay una acotación de Laura que dice que el doctor Finlay es el médico cubano al que usted se refería. El médico cubano es Finlay. Sí, Finlay. Ese fue el que primero descubrió la transmisión de la enfermedad esta palúdica. Carlos Finlay, cubano. Carlos Finlay. Una consideración más. Walkiria Rodríguez comenta, me llama mucho la atención el término higiene escolar. En este sentido, se podría considerar que crear una cultura higiénica desde la base de nuestro sistema educativo contribuiría a sentar las bases para que una población en tiempos de crisis como la actual esté más dispuesta a seguir un protocolo sanitario y las políticas de salud establecidas Ya ingresé a la conferencia. al Estado. Sí, totalmente de acuerdo. Es que eso se hizo a inicio de la República precisamente con el higienismo que se desarrolla porque la microbiología impulsa una nueva percepción de la enfermedad. La enfermedad ahora no proviene de los miasmas, no proviene de los efluvios corrompidos o lo que fuese, sino de los microbios, ¿no? Y por eso la higiene se impulsa mucho. Entonces aparecen una serie de libros de higiene a inicio de la República. El doctor José Calvo tiene un manual de higiene de los años, creo que es que en 1910 o 12, si mal no recuerdo, manual de higiene y otros autores, porque se inculca que la higiene comienza en el hogar, pero la escuela es un factor principal para que se exteriorice, para que se extienda. ¿Me explico? Entonces las explicaciones hay detalladas. La enfermedad se debe al mosquito. El mosquito se crea en aguas estancadas. No tengas aguas estancadas cerca de tu casa. Por ejemplo, la limpieza de tu casa, la limpieza de tu persona. ¿Me explico? Todo eso se inculca. No beses a los niños porque lo puedes contagiar con alguna enfermedad. Los adultos no deben besar a los niños. Manuales de higiene prosperaron muchísimo a principios del siglo XIX, así como los manuales de urbanidad también. Una última pregunta. El licenciado Roger González pregunta, ¿considera que el saneamiento de la bahía de Panamá ha funcionado o todavía falta mucho más esfuerzo por ver una ciudad de Panamá más limpia y saneada? Bueno, yo no tengo conocimiento profundo de eso. A mí me parece que todavía falta bastante para la limpieza total de la bahía de Panamá. Primero yo creo que habría que descontaminar todos los ríos esos que están infectados totalmente, ¿no? Y no sé cuánto tiempo va a demorar el saneamiento de la bahía. Muchísimo, muchísimo. No, eso todavía falta mucho. Por eso construir una playa ahí para bañarse es una cosa absurda, ¿no? Bueno, queremos cerrar esta actividad comentando que la mayoría de
de las apreciaciones que han hecho nuestros colegas de carrera diplomática y del Ministerio de Relaciones Exteriores en su conjunto ha sido que su charla ha sido una exposición excelente, brillante, muy informativa, o sea, está cargada de elogios merecidos a su brillante exposición. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, muy bien. Con esto la Academia Diplomática el día de hoy termina esta conferencia dictada por el doctor Andrés Celestino Araúz. Buenas tardes a todos y gracias por la participación. Gracias, muy amable. Hasta luego. Sí, bastante, muchas preguntas. Muy buena la pregunta.